Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 10 de diciembre del año 2023 con este apunte sobre el libre albedrío ya por parte de Erasmo de Róterdam. El concepto de libre albedrío ha sido postulado desde San Agustín de Hipona como un término innegable e irrefutable. Es así que Erasmo de Róterdam reivindica el texto del Santo de Hipona en contra de las pretensiones del texto de Martín Lutero, el cual niega que exista un libre albedrío. El libre albedrío para Martín Lutero es una nada. En verdad, este tema es bastante apasionante, pero es Erasmo de Róterdam el que trata de ponerle paños fríos. Nosotros ya habíamos visto la biografía de Erasmo de Róterdam y por ahí nos enteramos que Erasmo de Róterdam era un hombre bastante neutral en ciertos aspectos. Era un hombre que trataba de conciliar las dos posturas, es decir, la de la Iglesia Católica y la Reforma que venía en camino. Pero la verdad es que nunca quiso tomar una posición, siempre estaba con esta excesiva, como diría el mismo Lutero, con esta excesiva abstinencia a tomar parte. O más bien también podríamos decir excesiva prudencia. Y es que Erasmo justamente era un hombre sumamente prudente. Pero llegó el tema en que él tuvo que decir algo sobre esta aseveración que hace Martín Lutero de que el libre albedrío es una nada. Nosotros habíamos visto el tema del libre albedrío con respecto a Martín Lutero. Nosotros, si ustedes se recuerdan bien, habíamos analizado la popular Asertio de Martín Lutero, o también conocida como En defensa de todos los artículos de Martín Lutero, equivocadamente condenados en la bula papal de 1521. Fíjense que en esta obra de Martín, el propósito de la obra de Erasmo, que es esta disquisición sobre el libre albedrío o discusión sobre el libre albedrío, tiene varios nombres. De hecho, Lutero después la va a tomar, la va a mencionar como disquisición. Es a propósito del texto de esta disquisición de Erasmo, es a propósito del texto de Lutero que acabamos de mencionar. Y este libro, como digamos el nombre era tan largo, se le conoce como la Asertio. Y la Asertio, fíjense ustedes, en su artículo 36 dice que el libre albedrío, cuando hace lo que puede, comete pecado mortal. Y claro, ahí en un libro de San Agustín que se llama Del Espíritu y la Letra, en el capítulo 4 dice: el libre albedrío sin la gracia de Dios no tiene más poder que el de pecar. Eso decía el libre albedrío, ¿no? Y por una serie también de artículos, de versículos, perdón, en donde se demuestra que la verdad es que el libre albedrío no hace nada más que pecar, no hace nada más que hacer el mal. Entonces, de alguna manera, como el mal en Agustín de Hipona es una nada, recordemos que el mal es ausencia de bien. O sea que el mal es una nada para San Agustín, y claro, Lutero de alguna forma también
se había tomado del texto de Agustín. De hecho, dicen que la forma de ver Lutero todo esto es un agustinismo desviado. Esas son las críticas a Lutero. Por otro lado, Martín Lutero también llama al libre albedrío como un servum arbitrium, que sería una voluntad en esclavitud, porque el que hace mal vive en la esclavitud, por cierto, no es libre. El que hace bien es quien es libre, ¿no es cierto? Entonces, mal se podría llamar libre albedrío si solamente sirve para pecar. El servum arbitrium es llamado por Agustín así, de esta forma, en un tratado contra Julián, en el segundo libro. Una voluntad en esclavitud. Y bueno, por otros artículos que no vamos a mencionar, porque lo va a mencionar el mismo Erasmo de Rotterdam, vamos a darnos cuenta que el libre albedrío, si bien no está la palabra, la Biblia no habla de un libre albedrío así tal cual, algunas cosas se pueden deducir como si fueran el libre albedrío. Y Erasmo de Rotterdam quiere llamar la atención en esto, en que pareciera ser que sí hay una presencia de lo que podemos conocer como libre albedrío. Vamos a ver entonces la obra de Erasmo de Rotterdam y luego vamos a ver qué consecuencias tuvo este texto en esta discusión teológica. Bueno, en las primeras líneas del texto, Erasmo de Rotterdam quiere calmar los ánimos con respecto a la disputa reciente entre él y Martín Lutero. Se dice que Martín Lutero es aún más grande que el propio Erasmo, pero nuestro filósofo no quiere refutarlo en cuanto a su persona o a su obra en general, sino que más bien refutar a una materia específica, que es el libre albedrío. El mismo Erasmo hacía la comparación entre una mosca con un elefante. Es decir, Erasmo es la mosca y Lutero es el elefante. Lo dicho por Martín Lutero pertenece en su obra En defensa de todos los artículos de Martín Lutero equivocadamente condenados en la bula papal de 1521, donde se discute un artículo que hablaba sobre el libre albedrío, que es el que acabamos de señalar. Erasmo aclara también que nunca juró lealtad a Lutero, pero tampoco le tiene total aversión. De hecho, hasta siente simpatía por su contendor. Fíjense que Lutero no estaba tampoco absolutamente de acuerdo con la Iglesia Católica, porque esto era un enfrentamiento así, eran los protestantes con la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, este movimiento empezó a surgir paulatinamente. Erasmo se daba cuenta de las cuestiones que los escolásticos hacían, y de hecho nosotros podemos ver todas esas quejas que tenía Erasmo de Rotterdam en su libro El elogio sobre la locura. Y fíjense que Erasmo y Lutero se tienen simpatía, o más bien se tenían quizá, porque en un principio incluso ellos trataban a los escolásticos de la misma forma, con el mismo término. Adivinen con cuál. A los escolásticos le decían sofistas. Entonces, si uno lee los textos de Erasmo, cuando Erasmo se refiere a los escolásticos, les dice sofistas. Y Lutero también. Por lo tanto, hubo una amistad claramente, pero Erasmo vio que Lutero de alguna forma se fue radicalizando, y ahí eso sí no le gustó a Erasmo. Bueno, esa es una cuestión biográfica que ya hemos visto y ya hemos tratado, por cierto. Por lo demás, el tema del libre albedrío es otro de aquellos temas difíciles de resolver, dice Erasmo, y de los cuales solo se han dado interpretaciones. Ejemplo de estos otros temas son el misterio de la Trinidad, por ejemplo, del cual nadie se pone de acuerdo tampoco. Eso ya lo hemos visto, por ejemplo, en San Agustín, en Boecio, Santo Tomás de Aquino, o el tema, por ejemplo, la Virgen como Madre de Dios. Tampoco nadie se ha puesto de acuerdo absolutamente con estos temas. Pero ¿qué se ha logrado con estas discusiones? Dice Erasmo. Ciertamente en ellas existe una verdad, pero no tienen una concreción en la realidad. Y en este
punto, Erasmo cita el siguiente versículo de Pablo, del Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Erasmo nos dice que muchas de las cosas que no sabemos nos están reservadas para cuando contemplemos la gloria del Señor con toda claridad. El filósofo señala que hay discusiones que son intelectuales y que esas pertenecen a los entendidos, y otras que son del vulgo, pero que no deben ser mostradas a ellos para no causar conmoción. Es lícito decir la verdad, pero no conviene la verdad a cualquiera, ni en cualquier momento, ni en cualquier modo. En este sentido, Erasmo pone el ejemplo de las enfermedades. Claro, existen enfermedades que es mejor padecer que extirpar. Por ejemplo, en cuanto a la lepra y su solución, que, de acuerdo a una creencia popular, se quita por la sangre de niños degollados. Para esto, Erasmo da otro ejemplo. Wycliffe decía que el libre albedrío no existía y que todo sucede por necesidad. Luego Lutero divulga esta idea al mundo, porque sepan ustedes que no fue el primero Lutero en decir que todo ocurre por necesidad y que el libre albedrío no existe. Ya John Wycliffe lo decía. Y claro, ¿qué es lo que explícitamente decía Lutero? Todo cuanto hacemos, lo hacemos no por libre albedrío, sino por mera necesidad. Y Erasmo se pregunta, ¿es esta acción necesaria? Ninguna, de hecho, es absolutamente pernicioso, pues la mente mortal es estúpida y carnal e interpretan todo con blasfemia. De este modo, Erasmo nos dice que si un hombre ya se encuentra en el camino de la piedad, es mejor que se siga encaminándose en él, olvidándose de aquellas cosas que quedaron atrás. Por otro lado, tanto la confesión como la satisfacción, que son cosas que, de acuerdo con Lutero, no están en las Sagradas Escrituras, obviamente Erasmo no está de acuerdo con eso, no sería prudente hacerlas saber al vulgo, pues si se ponen en duda, los criminales no tendrían instituciones que al menos frenaran sus acciones. En otras palabras, tanto la confesión como la satisfacción los cohíben de hacer aquellas cosas. Ahora bien, si en un sínodo o concilio se ha llegado a una resolución incorrecta, no sería bueno hacerlo público, porque se daría ocasión a menoscabar a los santos padres. Hay que reconocer el dictamen de Dios por buena o mala que sea la situación, pues Dios es absolutamente justo, aunque pensemos que nuestras situaciones son injustas. Entonces hemos terminado el prefacio de esta parte sobre el libre albedrío en Erasmo de Rotterdam, o disquisición sobre el libre albedrío. Ahora vamos a la primera parte, que es el estado de la cuestión. En primer lugar, lo primero que dice Erasmo es que Lutero no acepta ninguna autoridad ni ningún escritor excepto las escrituras canónicas, lo que en realidad, de acuerdo con Erasmo, viene muy bien, porque lo considera como un recorte en la tarea de refutar el libre albedrío. Sin embargo, de todos modos, Erasmo nos dice que tengamos presente a los grandes autores que han hablado sobre el libre albedrío, como por ejemplo Orígenes, Basilio, Crisóstomo, Cirilo, Juan Damasceno, Teofilacto, Tertuliano, Cipriano, Arnovio, Hilario, Ambrosio, Jerónimo, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Juan Duns Scoto, Durando, Capriolo, Gabriel y Egidio. Todos estos hombres han reafirmado la realidad del libre albedrío, poniendo distintas posiciones y características. Sin embargo, ellos concuerdan que es una realidad. También hay otros que se refirieron al libre albedrío, pero disienten de los anteriores autores. ¿Y quiénes son? Mani y John Wycliffe. Recordemos que Mani es el creador de la secta de los maniqueos, de ahí su nombre, y este autor no creía en el libre albedrío. En efecto, Mani decía que el bien se debe a Dios y el mal al diablo, por lo que el hombre no tendría libre albedrío, sino que las obras son de Dios en realidad cuando lo hace bien. Erasmo nos dice que esta teoría ya fue refutada en todo caso por San Agustín de Hipona.
en el texto, obviamente, sobre el libre albedrío, nosotros podemos ver esta refutación que hace San Agustín a lo dicho por Mani. Así que pueden ver nuestro podcast sobre el libre albedrío en San Agustín de Hipona. Wycliffe, por su parte, nos dice que las obras dependen a una necesidad, porque son proyectadas al futuro. Sin embargo, ¿para qué sirven entonces los rezos y las oraciones que se dan en la cristiandad? Ahora bien, Erasmo de Rotterdam no pretende que el libre albedrío se establezca por mayoría, sino que más bien por los mejores argumentos. Se dice que las Sagradas Escrituras son muy claras en sus respectos y que por lo tanto no necesitan interpretación. Pero ¿cómo es entonces que muchos hombres no están claros sobre las Sagradas Escrituras? Pareciera ser entonces que las Sagradas Escrituras no son muy claras y por lo tanto requieren interpretación. Es por esto que al interpretar, muchos hombres creen tener la verdad y se la imponen a otros como verdaderos profetas. Por esto no es probable que la interpretación de las Sagradas Escrituras hayan sido dadas a cualquiera, sino que solamente a algunas almas ordenadas que el Espíritu Santo ha designado. Pablo decía en el 2 de Corintios 13:3: ¿acaso buscáis una prueba de que Cristo vive en mí? A los santos no se les creyó hasta que produjeron milagros junto con la doctrina. En estos tiempos, de acuerdo a Erasmo, todos se creen poseedores del Espíritu Santo. Todos los santos fueron creídos por sus obras y no por plantear paradojas como lo hacen aquellos que atacan el libre albedrío, que no son capaces de curar a un caballo cojo. Este puede ser ya el primer insulto, la primera comparación que hace Erasmo con respecto a Lutero, ¿no? Y a los que lo siguen también. No son capaces de curar un caballo cojo. Cuando a esto se les pide la verdadera interpretación de las Escrituras, contestan: por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo comprobar que tienen al Espíritu Santo? Bueno, ellos dicen que por medio de la fe, no por sus obras. Y esto nosotros lo hemos visto ya en Lutero, ¿no? Nosotros tenemos ya un podcast sobre la sola fides, es decir, que el hombre no es justo o no es justificado realmente o no es salvo por medio de las obras que hace, sino que simplemente por fe. Ahora, claro, Erasmo da la pregunta: ¿cómo comprobar que tienen al Espíritu Santo? Se dice por medio de la fe. Bueno, ¿cómo se comprueba la fe? Si se les piden milagros, estos dicen que los milagros cesaron hace tiempo y en consecuencia no son necesarios con la claridad de las Escrituras. Sin embargo, estos dicen también que muchos varones intelectuales encuentran oscuras dichas Escrituras. Finalmente, ¿cómo se podrá saber que una persona tiene el Espíritu Santo y que luego llegue otra diciendo que también lo tiene? ¿A quién podremos creer si el Espíritu Santo podría hacer errar a cualquiera? Sin embargo, parece muy difícil que el Espíritu Santo no haya enviado una señal si el libre albedrío fuera un error grave en la cristiandad. Bueno, ahí le podríamos decir a Erasmo que quizás la señal es justamente esta que está enviando Lutero, ¿no? Bueno, ahí terminamos con nuestra primera parte. Vamos con la segunda parte, a favor del libre albedrío. De acuerdo con Erasmo de Rotterdam, el libre albedrío se ve claramente en las Sagradas Escrituras. Es por eso que se propone empezar desde el Antiguo al Nuevo Testamento para analizar el concepto del libre albedrío. Vamos con el Antiguo Testamento. Podemos ver en el texto de Eclesiásticos uno de los primeros ejemplos, en el 15:14. En el principio Dios hizo al hombre y lo dejó en manos de su propia decisión. Se dan cuenta que, claro, aquí no dice libre albedrío, pero si nosotros leemos que lo dejó en manos de su propia decisión, ya podemos ver que hay una especie de voluntad y una especie de elección. Y en este sentido podemos ver que el primer hombre, Adán, fue hecho con voluntad para discernir entre el mal y el bien. Su voluntad era recta y libre, así como también la de los ángeles que optaron por retirarse con Lucifer. Sin embargo, podemos ver que esta voluntad se vio corrompida por su excesivo amor a su esposa, así como también Eva, que se vio seducida por el planteamiento de la serpiente. Luego de todos estos sucesos, ambos volvieron al camino correcto, libre con el Señor. Esta fuerza del alma
ya provenga de la inteligencia o de la razón, es oscurecida por el pecado cuando el hombre hace el mal, pero no es vencida. Puede ser oscurecida por el pecado, pero no es vencida. Erasmo nos dice que con el pecado no somos libres, pero cuando tenemos la gracia sí lo somos. Por lo tanto, la gracia mitiga el pecado hasta hacerlo desaparecer. Pero hay algunos que aún con esto no tienen la gracia. Pero si bien no tienen la gracia, estos tienen la voluntad para volver a ser libres. En efecto, el hombre tiene una lux nativa que lo guía y lo endereza por el camino. Salmo 4:6. Haz que la luz de tu rostro resplandezca sobre nosotros. En este sentido, aparecen tres leyes según Erasmo. Está la ley de la naturaleza en la mente de todos. En efecto, tanto los escitas como los griegos tenían principios muy similares a los del Evangelio. Por ejemplo, no hacer lo que no quieres que te hagan. Los filósofos que sin la luz de la fe, sin el instrumento de las Sagradas Escrituras, conocieron la virtud de la vida sempiterna y la divinidad de Dios. Sin embargo, esto no era suficiente para conseguir la salvación. Es decir, necesitaron de la gracia para ser salvos. También está la ley de las obras, la que ordena el castigo y el perdón. Y finalmente está la ley de la fe, que es la que enseña que hasta las cosas aún más imposibles se pueden realizar. Si la voluntad no hubiese sido libre, entonces el pecado deja de ser pecado. Pues si yo hice algo con una intención pura, entonces no he pecado. El pasaje del Eclesiástico no solo sirve de ejemplo para comprender el libre albedrío de Adán, sino que también el del resto de los hombres. Sin embargo, el pecado ha sido más poderoso que la mantención del bien, pues el hombre en su libre albedrío está más inclinado al mal. Por otro lado, hombres como Pelagio decían que no hacía falta que el hombre que cometiera pecado se bautizara nuevamente después de obtener la gracia de la sanación, pues su mismo libre albedrío lo llevaría a conducirse nuevamente por el bien. De alguna manera, Erasmo entiende que cuando se hace el bien es cuando se hace el libre albedrío, y esto es justamente lo que sostiene San Agustín de Hipona. El libre albedrío fue dado para vivir rectamente, no para pecar. ¿Pero cómo? ¿Acaso no es debido a la libertad del libre albedrío que podemos pecar? No. El libre albedrío no fue hecho para que el hombre pueda pecar. Fue dado para hacer el bien, porque de otro modo, ¿cómo podría castigarse un hombre por pecar si el libre albedrío le da esa capacidad? Por lo tanto, el libre albedrío se ha hecho para hacer el bien. Cuando un hombre peca, Dios le dice: ¿por qué no usaste del libre albedrío para hacer el bien? Por otro lado, sin el libre albedrío, ¿cómo sería el hombre capaz de obrar bien? Sin el libre albedrío no habría obra buena, ni mala tampoco, pues la voluntad es lo que hace el bien y el mal. Por otro lado, Juan Duns Scoto nos hablaba sobre la importancia del libre albedrío incluso antes de bautizarse o recibir la gracia. De acuerdo con el filósofo, el hombre es capaz de realizar buenas obras a voluntad, incluso cuando no tiene la gracia. A este respecto, entonces existen 4 tipos de gracia por las cuales el hombre hace una buena obra. Está la gracia dada por naturaleza, también llamada influjo natural. Por un lado, hay quienes dicen que esta, si bien es una gracia, no da la vida eterna. Por el otro, hay quienes dicen que Dios, en su infinita misericordia, sí la otorga, pues es una preparación para la gracia divina. Hay otro tipo de gracia que es la particular, también llamada gracia operante, dada por Dios a aquel pecador arrepentido para que tenga la disposición a enmendar su pecado. Está la gracia cooperante, que es aquella gracia que hace efectiva la voluntad de aquel pecador para que se sane. En este sentido, entonces, vemos que la gracia que se supone es algo dado por Dios, es en verdad algo que depende también de nuestra voluntad. Sin embargo, hay quienes dicen que la gracia guía el camino del hombre y por lo tanto no existiría el libre albedrío de ninguna manera. Luego de esto, Erasmo menciona una serie de versículos que establece sin duda, dice, el libre albedrío. Por ejemplo, el Génesis 4:6. Fíjense lo que dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti
será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:6. Deuteronomio 3:19. Puse ante tu rostro el camino de la vida y el camino de la muerte. Elige lo que es bueno y avanza por él. Isaías 21:12. Si queréis preguntar, preguntad, convertíos y venid. Deuteronomio 30:11 al 14. Este mandamiento que yo te prescribo no está por encima de ti ni está lejos del cielo. Ezequiel 33:11. No quiero la muerte del pecador, convertíos y volved. Y aquí Erasmo dice, con respecto a este pasaje, Erasmo se pregunta, ¿deplora acaso el justo Señor la muerte de su pueblo, muerte de la cual él mismo es autor? Dios no quiere la muerte, o sea, el pecado. Pero si el hombre muere de todos modos, entonces se entiende que esto estaba en nuestra voluntad. Esta oración no tendría sentido si el hombre estuviera forzado por hacer lo bueno o lo malo. La necesidad luterana haría inútil todas las promesas, amenazas, demandas, reprensiones, súplicas, bendiciones y maldiciones. Tantísimos mandamientos forzosamente quedarán inválidos si nadie tiene la capacidad de guardar lo que se mandó. Por supuesto, Erasmo nombra otros versículos que indican la libertad que se le da al hombre para elegir su propio destino. Son varios más. Vamos ahora con el Nuevo Testamento, porque ahí terminamos con el Antiguo. Erasmo nuevamente comienza con un versículo de la Biblia para respaldar el libre albedrío, que es el Mateo 23:37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces Erasmo nos dice que con esto, que el mismo Jesús dice, y no quisiste, es decir, la voluntad de Jerusalén no era en absoluto forzada ni producto de un sino que de su propia elección. Existen otros donde se expresa la voluntad de los hombres. Mateo 19:17. Si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos. Mateo 5:22. Si me amáis, cumplid mis mandamientos. Mateo 19:21. Si permanecéis en mí, mis palabras también permanecerán en vosotros. En efecto, dice Erasmo, la conjunción sí es inútil si aquí nos hablara de voluntad. Si dicha conjunción representa en sí misma una operación, obviamente, entre dos cosas. Por otro lado, no solo se expresa en la Biblia que los hombres tienen voluntad, sino que también se les exhorta a realizar el bien. En efecto, si no tuvieran voluntad, sería inútil exhortarlos a alguna cosa. Marcos 8:15, venid a mí los que están agobiados. En todo caso, se debe añadir que no solo las exhortaciones serían inútiles, sino que también serían inútiles los sermones. Y de ahí Mateo 23:33, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, entonces se puede entender como obras, decisiones, etc. Por necesidad, y entiéndase necesidad por aquello que es imposible hacer de otra manera, no sería posible que al hombre se le reprochara por las acciones que hace. Es por la tenencia de su libre albedrío que se puede objetar las malas conductas. Por necesidad no podría objetarse nada. Los frutos son las obras y las llamas nuestras, pero si fueran realizadas por necesidad, estas no podrían ser nuestras. También se dice en Lucas 23:24, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo excusarlos entonces si no tuvieran la voluntad de hacer lo contrario de lo que están haciendo? Por otro lado, también se dice en Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Erasmo la describe diciendo, ¿cómo se les da a ellos la potestad de ser hijos de Dios si no existe ninguna libertad en nuestra voluntad, de acuerdo con Lutero? Nada se establece por la necesidad, ni siquiera Dios, pues ya decía la carta de Santiago, en el carta de Santiago 1:13 al 15. Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es arrancado y seducido por su concupiscencia, cuando da a luz, genera el pecado. Sin embargo, a pesar de todos estos numerosos pasajes
que demuestran la existencia del libre albedrío, es increíble que Martín Lutero tenga esta posición de no creer en el concepto del libre albedrío. Pasamos entonces a la tercera parte, argumentación en contra del libre albedrío. Por supuesto, existen argumentos en contra del libre albedrío y estos se basan en los versículos bíblicos, de Éxodo 9:12. El Señor endureció el corazón del faraón, quien no lo escuchó. Ahí parece que ya no hay mucha voluntad. Hay otro versículo que no tiene las indicaciones del libro ni del número, pero dice: por esto te puse aquí, a fin de que yo muestre en ti mi fuerza y se hable de mi nombre en toda la tierra. Si alguien conoce este versículo, por favor ahí, si lo puede poner en la caja de comentarios, porque yo lo busqué y no lo encontré. Pero esto es lo que dice Erasmo. En el Éxodo 33:17, me compadeceré de quien me compadezco y tendré piedad de quien tengo piedad. En efecto, no depende de los que quieren o los que se esfuerzan, sino de la misericordia de Dios. Aquí pareciera ser entonces que tampoco hay libertad. Erasmo dice que en cuanto al primer pasaje, pareciera ser que el destino está determinado por Dios. El primer pasaje, acuérdense que es: el Señor endureció el corazón del faraón, quien no lo escuchó. Pero la verdad es que, de acuerdo con Erasmo, esto solo sería una influencia en el corazón del faraón. Es decir, Dios solamente influye cuando el hombre, teniendo la oportunidad de arrepentirse, no se arrepiente. Por lo tanto, la influencia de Dios realmente quedaría en la voluntad del hombre. Otro pasaje que sugiere la inexistencia del libre albedrío es Isaías 63:17, que dice: ¿por qué nos hiciste errar, Señor, fuera de tus caminos, y endureciste nuestro corazón a fin de que no te temiéramos? Sin embargo, el mismo argumento se puede esbozar, es decir, que Dios influye en las decisiones de otros mientras estos no se arrepientan. En otras palabras, si alguien insiste en su mal actuar, entonces será castigado severamente. Por lo tanto, nuevamente se ve el libre albedrío, es decir, el hombre tiene la oportunidad de no insistir en su mal actuar. Veamos qué pasa con el conocimiento de Dios. Hay un concepto que es llamado la presciencia, es decir, tener la ciencia o conocimiento de hecho de una cosa. Y Erasmo nos dice que la presciencia de los hombres no es un concepto que pueda decirnos que no existe el libre albedrío. Quizá es más difícil cuando este concepto se aplica a Dios. En efecto, para Dios, presciencia y querer son lo mismo. De hecho, pareciera haber una necesidad en nuestra voluntad, la cual es dada por Dios. Por ejemplo, la carta a los Romanos 9:19. ¿Quién se resiste a su voluntad si se compadece del que quiere, si endurece a quien quiere? A continuación, Erasmo nos dice: sin embargo, Pablo no resuelve esta cuestión, sino que dice en un reproche al que así arguye: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Sin embargo, si un rey mortal hiciera lo que quisiese, entonces los tendríamos a él como un rey o verdadero Dios. En el caso del faraón, que es el mismo caso de esta cita, estuvo bien que Dios lo hiciera perecer, pero no fue por Dios que el faraón actuara de modo impío. La responsabilidad obviamente estaba en el mismo faraón. Y Erasmo lo ejemplifica con un siervo y su amo. El amo, este es el ejemplo: el amo sabe que el siervo va a pecar, deja que peque para luego reprenderlo. El amo sabía que el siervo se dejaría llevar por sus emociones y por eso deja todo a su decisión. Sin embargo, bien el siervo podría haberse abstenido de su comportamiento. Por otro lado, también tenemos que hablar de estos milagros que son hechos excepcionales contra la naturaleza de lo que normalmente conocemos. A estas voluntades extraordinarias o milagros nadie puede resistirse. Sin embargo, a la voluntad significada, es decir, aquella voluntad de Dios que es conocida para el hombre se resiste a menudo. Dios entrega a aquellos que tienen malos pensamientos
entrega a aquellos que vuelcan su voluntad al mal, pero si estos son capaces de cambiar sus actitudes, Dios les tiende una mano. No es por necesidad que los hombres cometan el mal, sino que más bien por su propia voluntad. Ahora bien, no toda necesidad excluye la libertad. Puede ocurrir de manera como Dios Padre engendra al Hijo por necesidad y no obstante lo engendra espontánea y libremente por cuanto no obra por coacción. Otro ejemplo es la infalible presencia de Dios en que Judas necesariamente tenía que llegar a ser traidor y no obstante Judas pudo cambiar su voluntad. ¿Y qué pasa si hubiese cambiado su voluntad? Nada, pues Dios ya habría sabido eso de antemano. Para probar la necesidad también se cita este pasaje del Génesis 25-23, el mayor servirá al menor. Ciertamente este pasaje no tiene que ver con la salvación. Dios puede querer que el hombre sea libre o esclavo, pero eso no quiere decir que deba ser excluido obviamente de la salvación. Amor de Dios. Hay otros pasajes referentes al odio y al amor que sugieren la inexistencia del libre albedrío. Por ejemplo, Malaquías capítulo 1. Preferí a Jacob, pero tuve odio por Esaú. Erasmo dice que se necesita superar el tenor literal de las palabras y ver que el odio de Dios aquí fue temporal y no eterno. Por lo tanto, este odio o amor que tiene Dios por el hombre no incide en nada en el libre albedrío, porque como dijimos, en la voluntad del hombre está realizar las conductas reprochables y dignas de reconocimiento. El amor y odio de Dios procede siempre de causas justas. Con tal lenguaje figurado se obtiene como resultado que este testimonio no es concluyente para probar la existencia de una necesidad, sino que sirve más bien para reprimir la arrogancia de los judíos. Sin embargo, también odia a los que no han nacido, porque sabe de antemano que actuarán de un modo digno de odio. Siguiendo con lo mismo, este es el caso de los judíos, quienes fueron cortados merecidamente del olivo a causa de su incredulidad, y los gentiles fueron injertados merecidamente a causa de su fe, conforme al testimonio de Pablo, y a los cortados les infunde la esperanza de ser nuevamente injertados. A los injertados, en cambio, el temor de ser cortados. Otros versículos que prueban la existencia del libre albedrío son los siguientes. Isaías 45:9. ¿Dice acaso el barro al que lo labra, ¿qué haces? Jeremías 18:6. Como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en la mano mía. De acuerdo con Erasmo, estos textos tienen más fuerza en Pablo que en los otros profetas, pues es el mismo Pablo que los interpreta. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? En este caso, lo que los profetas aducen es una cuestión temporal, pero Pablo es quien da la connotación eterna de la salvación. Existe un planteamiento de Orígenes que tal vez sea problemático en Ezequiel 36:26, que dice: les cambiaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Y esto pareciera sugerir en gran medida que es una necesariedad, que Dios está actuando necesariamente y no está dando paso al libre albedrío. Erasmo nos dice que un corazón indócil es un corazón que persiste en la malicia, y es por eso que el maestro, en este caso Dios, no está coaccionado, sino que está ayudando al hombre a que no persista en esa conducta. Ya dependerá de él si persiste en él o no. Vamos ahora entonces a la crítica en la interpretación y sus argumentos de Martín Lutero. Los intérpretes de las Sagradas Escrituras no son del beneplácito de aquellos que critican el libre albedrío. De hecho, puede verse en sus declaraciones que estos no aceptan ni siquiera las interpretaciones de los padres de la Iglesia, a menos que estas ideas comulguen con las suyas. Ahí es entonces que ellos mismos deben aceptar el albedrío. En Eclesiásticos 15:16 dice: extiende tu mano hacia lo que deseas. Ahí está claramente el libre albedrío, dice Erasmo. Por otro lado, Martín Lutero arguye algunos versículos que sugieren enormemente la existencia del libre albedrío. En el Génesis 6:3, por ejemplo: mi espíritu no permanecerá eternamente en el ser humano,
puesto que es carne. También hay otro del Génesis 9:3. No permanecerá mi espíritu en el hombre, porque éste es carne. Este dicho de la carne en Génesis no se refiere a la carne como deseo, sino que más bien como enfermedad de la naturaleza proclive al pecado. Además, esto no es una generalización, porque si bien el hombre es carne, puede acercarse más a la divinidad por medio de la virtud cristiana. Por lo demás, Noé exceptúa de aquellos hombres, se exceptúa de aquellos hombres de carne. También se refiere con espíritu, cuando se dice en el versículo, a la indignación. Un versículo que pudiera ser prueba de la necesidad es el siguiente. Jeremías 10:23. Yo sé, oh Señor, que el hombre no es dueño de su camino, ni nadie es dueño de decidir cómo ha de andar y cómo ordenar sus pasos. Pero de acuerdo con Erasmo, este versículo, más que al libre albedrío, se refiere a la buena o mala suerte del hombre. En consecuencia, esto dependería de que el hombre se acerque más a Dios para mejorar su suerte. Si quieres aplicar esto a toda costa al libre albedrío, cualquiera admitirá que sin la gracia de Dios nadie puede mantener derecho el curso de su vida. Sin embargo, esto no quita que sigamos insistiendo en la medida de nuestras fuerzas, porque oramos diariamente. Dirige, Señor Dios mío, mi camino ante tu presencia. Quien solicita ayuda no cesa en su esfuerzo. Otro pasaje interesante es el siguiente, es el de Proverbios 16:1. Cosa del hombre es disponer el corazón, cosa de Dios empero gobernar la lengua. Esto se refiere a los eventos que pueden y no pueden suceder sin necesaria la pérdida de la salvación eterna. Pero sería imposible preparar o disponer el corazón cuando todo es por necesidad. No tendría sentido. Como Lutero siempre habla de que el libre albedrío solo puede inclinarse hacia lo malo, sus versículos en que se fundamenta esta idea son los siguientes. El Génesis 8:21. El intento y el pensamiento del corazón humano están inclinados hacia lo malo desde su juventud. El Génesis 6:5. Todo el pensar del corazón humano continuamente está dirigido hacia lo malo. Entonces la inclinación hacia lo malo que se halla en la mayoría de los hombres no quita del todo la libertad del libre albedrío, sobre todo cuando está con la gracia. En todo caso, si solo hubiese necesidad, ¿por qué al hombre se le da la opción de hacer penitencia y arrepentirse? Parece existir entonces un libre albedrío. También se habla sobre el siguiente pasaje, que es Romanos 5:20, donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Aun cuando por medio de la ley el pecado abunde y donde abunde el pecado abunde también la gracia, sin embargo de esto no se sigue que el hombre, secundado por la ayuda de Dios, no haya podido disponerse de antemano mediante obras moralmente buenas para merecer el favor divino, aún antes de que la gracia lo hiciera aceptable. Los siguientes versos son de Isaías 46. Toda carne es hierba y toda su gloria como flor de la hierba. Secóse la hierba y marchitóse la flor de la hierba, porque el Espíritu del Señor sopló en ella. Aquí se corrobora el concepto de Jerónimo. Erasmo era un muy buen lector de Jerónimo, le encantaba. Y aquí está el concepto de Jerónimo cuando éste hablaba sobre cómo el Espíritu quiere significar indignación. Otra de las interpretaciones de Lutero se refiere a la influencia de Dios. En Proverbios 21 se ve esto. Como las divisiones de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. Lo inclinará a donde deseare. Erasmo nos dice claramente que inclinar no es forzar a que un hombre haga o deje de hacer algo. Sin embargo, este no cambia nada en que el hombre pueda decidir igualmente si sigue aquella inclinación o no. Otro de los argumentos que arguye Martín Lutero se encuentra en el Evangelio de Juan 15:5. Sin mí nada podéis hacer. Sin embargo, Erasmo justamente dice que eso es así. Sin Cristo no se puede hacer nada, en el sentido que jamás podría alcanzarse el fruto evangélico si él no quisiera estar con Cristo. Por lo tanto, nuevamente tenemos el libre albedrío, porque bien el hombre podría no estar con Cristo. Erasmo aclara que el concepto de nada
quiere decir de poco interés o inútil. Acuérdense que el Evangelio 15:5 de Juan dice: sin mí nada podéis hacer. Entonces Erasmo aclara que el concepto de nada quiere decir de poco interés o inútil, no quiere decir una nada absoluta. Y esto daría chance para decir que algo se puede hacer, porque si la nada significa poco interés o inútil, bueno, algo se puede hacer. Si es que es poco lo que se puede hacer, entiendo que nada es poco. En efecto, de una persona que no consigue lo que quiere, por lo común se dice que no acierta en nada. Y no obstante es frecuente ver que se empeña en alguna cosa y poco a poco va progresando. Otro versículo importante que sugiere la eliminación del libre albedrío es el siguiente, del Mateo 10:20. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla por vosotros. No obstante, más que obligar o forzar, la verdad es que este versículo tiene un efecto liberatorio, ya que no debemos preocuparnos si verdaderamente estamos hablando bien la hora de predicar, justamente porque cada vez que se habla de estas cosas divinas, es el Espíritu quien habla y no el hombre. Comprensión de las Sagradas Escrituras. Erasmo finalmente nos ofrece algunas recomendaciones para interpretar las Sagradas Escrituras. Nos dice que hay que examinar acerca de qué se trata el pasaje a trabajar y extraer de las parábolas y ejemplos aquello que es pertinente al fin propuesto. Por lo tanto, antes de ver un versículo de la Biblia, la verdad es que es importantísimo conocer el contexto de dicha parábola y no sacar su significado fuera de contexto. Discusión de argumentos de Lutero y otros autores. Los argumentos tanto de Lutero como de otros autores eliminan el libre albedrío, pero de ser así entonces no habría mérito para que las personas buenas vayan al cielo y las malas al infierno. Si esto es así, entonces sería más que comprensible que una persona mala dijera: ¿por qué me castigan si hago algo que no depende de mí? Y en ese caso el hombre que comete pecado podría seguir cometiéndolos porque estaría ciertamente obligado por necesidad de su naturaleza a hacerlos, si es que Lutero está en lo correcto. Erasmo asegura que si el libre albedrío desapareciera, entonces los conceptos de justicia y misericordia serían absolutamente inútiles. En efecto, no habría que comparecer a nadie ni hacer justicia a nadie, porque todo está planeado por necesidad. Erasmo nos trata de explicar el libre albedrío con una parábola. El libre albedrío es como la visión. Nos fue dada para ver y para no ver lo que nosotros queramos. Pues si fuéramos ciegos, no podríamos ver, tengamos los ojos cerrados o no. Lo que quiere decir Erasmo es que si de alguna manera no tuviéramos el libre albedrío, no tendríamos opción de abrir los ojos. Por otro lado, también está el factor de si obramos por necesidad a través de Dios, entonces Dios sería el autor de las obras malas como buenas. Por lo tanto, si esto es así, se caería en un error, pues todo lo que hace Dios es bueno. En segundo lugar, por Lutero y por aquellos que guardan celo a las Sagradas Escrituras y sus preceptos, dicen que el hombre no ha hecho más que pecar, a pesar de conocer el bien. Pretenden que el hombre sea totalmente perfecto, pero por otro lado dicen que hacer lo que piden las Sagradas Escrituras es imposible, por lo que caen en una contradicción. Eso es lo que Lutero les dice a Lutero y a los otros autores que siguen digamos que el libre albedrío es una nada, o que no hay libre albedrío. Visión del futuro. Erasmo teme que esta discusión, tanto del libre albedrío como de otros temas, sea en realidad una excusa para aumentar el auge político que está teniendo el movimiento reformista. Por eso Erasmo llama a la calma y al apaciguamiento de las fuerzas que, de ser accionadas, llevarán inmediatamente a la catástrofe evangélica. Y así termina Erasmo este texto sobre la disquisición o sobre el libre albedrío. Como podemos ver, Erasmo está absolutamente preocupado, pone paños fríos, se empeña en hacernos notar que está, por cierto, el libre albedrío, que se habla de él en las Sagradas Escrituras, que es una cuestión entendible a nivel práctico
En efecto, si no hay libre albedrío, no hay a quien imputarle la responsabilidad. No se puede imputarle la responsabilidad a Dios, porque Dios es bueno y no hace nada malo. Entonces sería una contradicción imposible, como dicen algunos lógicos. Entonces, Erasmo trata con todo de que esto no se vaya de las manos. ¿Mm? La excesiva prudencia, como decía Lutero, perdón, la excesiva abstinencia, decía Lutero, o la acentuada prudencia que tenía Erasmo de Rotterdam, la verdad es que no le dio mucha fuerza para que este texto tomara relevancia. La verdad es que Erasmo de Rotterdam, con este texto, muchachos, no le fue bien. No le fue bien. No tenía el empuje, no tenía la... ¿Cómo decirlo? No tenía... No dio un golpe con esto. Esta disquisición, que también, ojo, también se conoció como diatriba o la colatio, también se dio con esos nombres porque el nombre en latín es diatribe seucolatio de libero arbitrio. Pero Lutero la menciona como disquisición. Bueno, hay muchos nombres. La verdad es que, como les digo, no dio el golpe Erasmo. Puede ser que la presión que recibió por parte de la Iglesia Católica para definir su postura, la presión que ejercía, por ejemplo, Enrique VIII, la verdad es que fueron muchas cosas que quizá pudieron intervenir en este escrito. Pero la realidad es que no fue tan relevante. Yo la comparo a veces con las Filípicas de Cicerón, ¿ah? Que las Filípicas de Cicerón tampoco no tuvieron el efecto, por ejemplo, que tuvo las Catilinarias. En Erasmo de Rotterdam podríamos decir que un gran efecto que tuvo, un gran impacto y bien famosa la obra fue el Elogio de la Locura. Pero aquí, donde se esperaba quizás que Lutero fuera totalmente refutado, no tuvo ese efecto. Si es que eso es lo que se quiso lograr, y es lo más probable que eso era lo que se quería lograr con este texto. Podemos ver que son argumentos lógicos, podemos ver que son argumentos bien elaborados, pero quizás muy generales, bastante generales, y de identificación de ciertos artículos, de ciertas normas, pero también esta cuestión de decir, bueno, el problema del libre albedrío no es tan importante. La verdad es que estos temas siempre quedan sin resolverse, como el misterio de la Virgen, la Trinidad, pero entonces sigue empeñándose y trata por lo menos de establecer una existencia del libre albedrío. No soluciona el tema, pero trata de decir, bueno, si Lutero dijo que no hay libre albedrío, yo digo que las Sagradas Escrituras sí revelan que hay un libre albedrío. No lo dice literalmente, pero sí lo revela. Finalmente, Lutero ve que se viene un conflicto inevitable entre la Reforma y la Iglesia Católica. De hecho, en un momento Erasmo le dice a Enrique VIII, le dice, ya está la suerte echada, ya salió el texto sobre el libre albedrío de Martín Lutero. Entonces ya pareciera que ya no hay vuelta atrás. Pero el filósofo, antes de que apareciera la contestación a esta obra que estamos analizando, Erasmo hace un llamado a no beligerar más con estos conceptos y tener por fin la tan anhelada paz dentro de la religión cristiana, pero esto no sucede. Esto no sucede. Erasmo va a tener una gran respuesta, digo, una enorme respuesta por parte de Martín Lutero en un texto que se llama La voluntad determinada. La voluntad determinada del año 1525. Es un texto bastante largo, muy duro contra Erasmo de Rotterdam, con argumentos de los mismos que habla aquí el mismo Erasmo, y que bueno, vamos a dar nuestra opinión, vamos a dar nuestro parecer cuando nos vayamos directamente a ese libro, que por cierto también es muy interesante.
Chicos, como siempre, entonces, al finalizar cada capítulo, los invito al grupo de WhatsApp para que ahí puedan ver las últimas novedades que tenemos en Filosofía Apuntes. Publicamos tanto cosas de blog, de interés general y también del YouTube. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.